Bienvenidos, hermanos, a nuestra segunda parte correspondiente a la palabra que el Señor nos tiene en este día. Pero antes quiero invitarlos a ver un video testimonial de una hermana que me envió este mensaje. No es de nuestra iglesia, pero está participando como visita y ha estado viendo los videos sobre la adoración y ha puesto en práctica lo que hemos estado enseñando. Quiero que vean ese testimonio que sirva de ejemplo y de motivación para que todos también pongan en práctica los tesoros que el Señor nos está dando con toda esta serie del camino hacia una adoración profunda. Ya hoy nos toca el mensaje número 10. Hay bastante información de cómo se debe adorar. Y si usted hace esto, hace los cambios, ejecuta los pasos que se han indicado, su vida será totalmente revolucionada, su vida cristiana cambiará radicalmente. Veamos ese testimonio y yo lo invito para que sirva de motivación, ponga atención y regresamos nuevamente para iniciar con el mensaje, con la palabra que nos toca en este día. Nos vemos un momento, a continuación el video. Buenas noches, les habla la hermana Zoraida Rodríguez. Le hablo desde Texas, Estados Unidos. Quiero dar un testimonio para la gloria del Señor, como el Señor ha obrado en mi vida. Un milagro de sanidad. Comenzó con un milagro de liberación. Yo lo digo así, un milagro de liberación, porque libertó mi alma, me libertó mi vida. Había estado afectada por consecuencia de pecados en mi vida y necesitaba liberación. Hace 2 semanas comencé a ver los videos del hermano y pastor Adán Mairena por el canal de YouTube. Había visto los videos acerca de la adoración, acerca del apego emocional. He visto también el caminar del cristiano verdadero. Han sido unos enseñanzas y estudios bíblicos que han ayudado mucho a mi vida espiritual. He recibido liberación mientras los escuchaba y estudiaba juntamente con la palabra. Estos estudios el Señor me fue enseñando. Obtuve este conocimiento en cuanto a la palabra, la verdad. Y entonces el Señor ha libertado mi vida. Ha traído liberación, ha traído restauración, transformación. He podido estar en paz conmigo misma, estar y sentir la paz con Dios. La paz de Dios sobre mi vida, sobre mi corazón, en mis pensamientos. Al acostarme, duermo en paz. Esto ha sido ha sido un proceso fuerte, sí ha sido fuerte, pero ha sido Dios obrando de una manera tan poderosa en mi vida. En estas semanas que he estado buscando al Señor y me he sometido, le digo al Señor, yo te entrego mi vida como nunca antes. Desde el 1999 que yo me convertí al Señor, había tropezado muchas veces, me había apartado. En el 2021 que me pasó lo de mi brazo derecho, no lo podía levantar. El médico me dijo que yo no podía regresar al trabajo. Estuve estos 2 años sin trabajar, mi hija manteniéndome, entonces, pero buscando al Señor porque me había reconciliado con el Señor y orando para sanidad. Y el Señor me mostraba que yo tenía cosas que tenía que entregarle, que nunca le había entregado, que necesitaba liberación por comportamiento
pensamientos, por pecados no confesados. Y entonces entré un día a YouTube y encontré, no sé cómo Dios lo hizo, en los videos del pastor Adán Mairena y los estudios bíblicos, las enseñanzas sobre la mente, sobre las emociones, sobre la adoración, y he visto muchos en 2 semanas, bastante videos sobre la palabra que no conocía antes, no tenía conocimiento de estas cosas, de la verdad. Y entonces el Señor lo usó grandemente, poderosamente en liberación para mi vida con estos videos, con estos estudios. Y entonces ayer noté que mientras hablaba con mi hija, le estaba platicando que ella casi no me dolía el brazo y que tenía más movimiento, pero no me había dado cuenta en sí que era que estaba sana. Entonces yo seguí con mis estudios de la noche. El pastor me envió unas preguntas que tenía que contestar a base del estudio, y entonces lo copié en mi libreta y se lo envié. Entonces oré, estuve un rato orando, me acosté como a las 3 de la mañana, la gloria sea a Dios, esta mañana, y dormí en paz. Esta mañana al levantarme me recordé que pude haber movido mi brazo, y lo recordé y comencé a hacer así con mi brazo y alzarlo así, hacer todito esto, y pude ver que estaba ya sana, y empecé a glorificar a mi Señor y a darle gloria y honra, porque Dios es bueno, hermano. Estoy agradecida, adoro al Señor, lo amo con todo mi ser. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él es bueno, Él es bueno. Y nada, quería dar ese testimonio para la gloria de Dios y darle gracias al pastor Adán Maireno, que se deja usar, que el Señor lo usa con poder, con sabiduría en cuanto a estos estudios bíblicos. Hermanos, yo le pido que lo vean si están pasando por esta misma situación y necesitan ayuda. Se lo recomiendo. Dios lo usa poderosamente en la liberación, en la enseñanza de la palabra, como nunca antes. Yo he tenido conocimiento ahora de cosas que no sabía, es porque nunca se me había predicado, dado estudio de estas cosas de esta manera. Entonces, gracias a Dios que los obtuve, y estoy estudiando, viendo los videos de continuo, practicando lo que dice. Muy bien, espero que hayan aprovechado y recibido este testimonio que le acabamos de poner en sus manos, y usted imite lo que la hermana hizo, para que también usted tenga experiencias que reflejen cambios que Dios está haciendo, sanando Dios a través de hacer lo que se dice en estos mensajes, y liberando en muchas áreas también en su vida, con solo escuchar los mensajes, pero también mucho más con hacerlos. El nombre del mensaje de hoy es el quebrantamiento. Pero antes quiero hacer una breve mención de todo lo que hemos aprendido o visto hasta este día. Aquí tengo todos los documentos de las predicaciones que les he dado desde el mensaje número 1 hasta el mensaje número 9. Hoy nos toca el mensaje número 10. Pero veamos que más o menos así, a un vuelo de pájaro, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto la adoración profana y la adoración pura, la diferencia en los dos tipos de adoración. Y yo espero que usted mantenga fresco esto en su mente, para que usted no caiga en una adoración profana, una adoración centrada en el yo, que también es una adoración movida por las emociones del yo. Espero que usted, al entender
lo que significa una adoración profana, usted salga o comience a dar los pasos para salir de ahí. Y estuvimos hablando cómo tener una adoración pura, y ahí enfocamos en la primer forma de adoración, que fue la contemplación. Dimos un esquema, una forma de trabajar en una hoja de trabajo. No vamos a repasar esa hoja, las cuales yo le pedí a todos los grupos de guerra que la implementaran en su vida de oración diaria. ¿Qué estuvimos más aprendiendo? Estuvimos aprendiendo sobre los distractores de la adoración. ¿Qué cosas son los que nos distraen y nos interrumpen la adoración? Estuvimos hablando que habían demonios que hacían eso, y estuvimos viendo dos técnicas de apoyo para evitar caer en la medida de todo lo posible en esa distracción, y que es parte también de un proceso de limpieza que debe ocurrir hasta que esos distractores desaparezcan. Estuvimos viendo el apoyo con cantos de adoración como una técnica de la adoración, y el apoyo con salmos. Cualquiera de las dos cosas se pueden hacer usando la forma contemplativa de adorar. Estuvimos hablando sobre la segunda forma de adoración, que es por medio del disfrute, el disfrutar la presencia de Dios. Estuvimos hablando sobre los pasos que se deben hacer, qué significa el disfrute, cómo funciona y cuáles son los pasos que debes hacer para disfrutar eso. Entonces ya vimos dos formas de adorar. La forma de adoración contemplativa, primera, y la segunda, la forma de adoración por medio del disfrute de la presencia de Dios. Después estuvimos hablando sobre el reposo, que es sumamente importante si queremos subir la montaña de la adoración, si queremos llegar a aguas profundas de intimidad, si queremos llegar a una adoración profunda, requerimos cambiar adecuadamente nuestro comportamiento como hijos de Dios. En ese sentido estuvimos hablando sobre el hábitat del adorador, el reposo. O sea, ¿qué cosas tiene que hacer el guerrero? Porque el guerrero tiene que ser un adorador, si no, difícilmente podrá ser un buen guerrero. Entonces, el hábitat del orador, estuvimos hablando que es el reposo, estuvimos viendo lo que significaba, qué es lo que hace que la persona salga de ese reposo y cómo retornar al reposo en Dios durante todo el día, durante todo momento, día a día, en su vida diaria. Después estuvimos hablando sobre el apego emocional, que son aquellas cosas que nos distraen, nos separan del reposo y nos quitan la paz. Entonces, estuvimos definiendo lo que significa el apego emocional, lo dañino que es para nuestro bienestar espiritual y lo que Dios quiere con la parte emotiva del yo, de la carne. Vimos que después de eso, el mensaje del desapego emocional, cómo quitarnos esa liga, cómo quitarnos esa esclavitud, cómo quitarnos ese amar, esas cadenas de la parte emotiva que nos quita la paz de Dios y nos quita el reposo. Porque si queremos ir a una adoración profunda, requerimos tener una actitud de reposo, y para eso tenemos que desapegarnos emocionalmente. Eso lo vimos ya en la semana pasada, en el mensaje número 9. Entonces vean todo lo que hemos visto, lo que hemos abarcado. Si tú practicas estas cosas, tu vida cambiará total y radicalmente. Y seguimos hoy con la serie. El Señor viene dando más información. El 80% de todo lo que yo les he predicado y enseñado en esta serie son cosas que yo he vivido. No son cosas que se aprenden en un seminario, no están en un curso teológico, no están en ningún libro publicado en alguna librería. Estos son cosas de la experiencia
de la comunión con Dios que yo he tenido con Él durante ya muchísimo tiempo, muchísimos años. Son ya casi 45 años de ser cristiano y pues el Señor pues nos ha traído por, por vías de aprendizaje, y todo esto es un tesoro realmente. Si yo lo hubiera tenido en el tiempo en que yo lo necesitaba, mi vida espiritual estuviera totalmente revolucionada a un nivel muchísimo, muchísimo mayor al que estoy teniendo hoy. Entonces vamos a proceder ahora al siguiente mensaje, al mensaje número 10. Este mensaje número 10, llamado el quebrantamiento, es parte del camino hacia una oración profunda. Vamos a hablar sobre Isaías 57:15. Es el versículo que vamos a usar. Isaías 57:15. Y dice así: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor, dice acá, habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Vamos hoy a esbozar, introducir una experiencia que es necesaria para poder tener una oración profunda con Dios. Ya no estamos hablando en este punto, en este nivel, ya en el mensaje número 10. Ya no estamos hablando de adoración superficial, ya no. Ya le hemos dejado sumamente atrás. Recuerden que este es el mensaje número 10 de la serie del camino hacia la adoración profunda. Me da risa que hay gente que opina diciendo, tal vez de una forma tal vez negativa, sobre lo que yo estoy enseñando, cuando nunca han tenido un encuentro de oración profundo con Dios, una intimidad profunda con el Señor. Debes de opinar de lo que sabes, no puedes opinar de lo que no sabes. No te metas a opinar lo que no entiendes ni sabes. Aprende, sea humilde y pon en práctica lo que se te está siendo enseñado. Mas si tú tienes una mente sumamente crítica, todo lo criticas y lo juzgas, nunca has estado en una oración profunda con Dios, nunca has sentado en una intimidad profunda con el Señor, y creo que no procede la crítica, sino más bien ya es una necedad. Entonces yo te invito a que practiques el mensaje, que vengas con fe a oír esta enseñanza y lo hagas realidad en tu vida. De otra manera no servirá. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy de adoración, no sé cuánto de todo eso has estado practicándolo. Si solamente has estado escuchando, entonces entró por un oído y salió por el otro. No te sirve de nada prácticamente escuchar todos estos mensajes si tú no los vuelves realidad, si tú no lo pones en práctica. Yo te invito a que hagas de las hojas, bueno, escribe el mensaje, haz el resumen y haz de estos mensajes una especie de curso, un folleto ordenado, lo pones en un folder, lo estudias, lo tomas muy en serio y lo estudias fuertemente, insistentemente, y lo comienzas a poner en práctica. Si tú haces eso, tu vida cristiana cambiará totalmente. Esto no te lo enseñarán en ningún otro lugar, te lo aseguro. Nunca, con todo el tiempo que tengo de ser cristiano, en ningún lugar, en ningún congreso, en ninguna escuela bíblica, en ningún
centro de enseñanza teológica. En ningún lugar se enseña lo que hemos estado enseñando. Así que el 80% de todo eso viene de la experiencia que yo he tenido en la intimidad con Dios, y un 20% viene por la revelación del Señor. Cosas nuevas que yo también estoy aprendiendo hoy, que yo no sabía. Entonces, también es nuevo para mí. Así que todos estamos en la escuela del Señor, aprendiendo a cómo ir más allá, a la intimidad profunda con el Padre. Es el deseo de nuestro corazón tener ese encuentro con el Señor, para amarlo, para estar con Él, hablar con Él. Muchos anhelan hablar con Dios, muchos anhelan verlo a Él. Bueno, este es un camino para poder verlo a Él, y muy seguramente en algún momento escuchar la voz del Señor. Sí, hemos escuchado la voz de Dios en diversos momentos, pero si lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria, será más frecuente el escuchar su voz. El quebrantamiento, conforme el versículo que acabamos de leer, de que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Esta es una experiencia que debe tener la persona para tener una adoración profunda. ¿Cuál experiencia? La experiencia del quebrantamiento, porque aquí lo dice, el Señor habita con el quebrantado. Entonces, si tú no estás quebrantado, la presencia del Señor no puede estar ahí. Dios en la intimidad no puede estar ahí. Cuando quieras bregar aguas profundas con Dios, cuando quieras tener una mayor intimidad, será un obstáculo. Si quieres tener esa intimidad, tendrás que tener encuentros de quebrantamiento. Es una experiencia necesaria para tener esa adoración profunda, es pasar por este proceso. El quebrantamiento es como cuando tú has visto una pelea de dos boxeadores en un cuadrilátero, en un encuentro, en una pelea de boxeo, y tú pues ves a un contrincante que le da un gancho al hígado al otro, o le da un golpe fulminante en alguna parte de su cuerpo, y cae al suelo, y cae y no se levanta, queda dormido en el suelo. Le cuentan hasta 10 y no se levanta. Knockout le llaman a eso. Acaba de ser noqueado. Bueno, el quebrantamiento es un gancho al hígado, al yo, dado por el espíritu. El espíritu noquea al yo. Ese es el quebrantamiento. Para que lo podamos entender de la forma más explícita, de una forma descriptiva. El espíritu hace knockout al yo. Sí, eso existe. Eso existe. Recuerden que están en pelea el espíritu contra la carne, contra el yo, y el yo contra el espíritu. Se oponen entre sí los dos. Bueno, llega un momento que si tú estás practicando estos pasos que hemos enseñado, si estos pasos que hemos estado enseñando los vuelves realidad en tu vida, llegará un momento que te llegará el quebrantamiento. Es una experiencia que vas a tener. El espíritu golpeará al yo y lo noqueará. No, te voy a decir que no es que lo mató, pero lo noqueó, que es una especie como de una muerte. En un momento estará como muerto, habrá sido noqueado, estará sin actividad, porque el que está noqueado está inconsciente ya. El que está noqueado ya no puede mover los pies, no puede mover las manos, quedó como dormido en el suelo. Así quedará el yo en un quebrantamiento. Así que es una experiencia de muerte, yo diría que temporal al yo.
No es una muerte fulminante, no. Porque el yo se levantará otra vez, así como porque no está muerto, fue noqueado, se levanta el adversario y otra vez quiere volver a seguir peleando, aunque ya el espíritu ganó. Pero tú me entiendes que obviamente no es una pelea humana, que no es una competencia. Entonces la guerra va a seguir. Entonces cada vez que el espíritu noquee al yo, va a ocurrir otro quebrantamiento. Y con cada quebrantamiento vas a poder subir tu nivel espiritual y llegar a una intimidad más profunda, una adoración más profunda con Dios. El camino hacia una adoración profunda es un camino hacia el infinito. ¿Por qué? Porque la adoración profunda no termina. La adoración profunda se hace infinito, porque Dios es infinito. El conocer a Dios íntimamente no es de un evento, no es de un momento, es de toda una vida, para siempre. Entonces lo iremos conociendo más profundamente. Habrán muchos niveles de profundidad, de conocimiento de Él, es decir, muchos niveles de adoración de profundidad, de adoración profunda. Pero para tener una experiencia de adoración profunda se requiere pasar por el quebrantamiento. Si tú no has pasado por el quebrantamiento, hoy es lo que te estoy diciendo, pero no es parte de tu experiencia, entonces obviamente no has tenido una adoración profunda con el Señor, no la has tenido. Para tener una oración profunda con el Señor se requiere ese quebrantamiento. Permítame leer otra vez el versículo, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Okay, esta experiencia de quebrantamiento quiero que lo veamos reflejado en una historia bíblica que siempre me ha gustado y el Señor pues me ha enseñado precisamente esto en esta historia bíblica que es correspondiente a Jacob. Precisamente en el momento en que Jacob fue cambiado de nombre. Jacob se le cambió el nombre por Israel. Así que Jacob representa nuestro yo, espiritualmente hablando. Jacob representa nuestro yo, nuestra humanidad. Israel, cuando le cambian el nombre de Jacob a Israel, Israel ya es una nueva, al ser un nuevo nombre, es una nueva persona. Israel representa nuestra parte del espíritu, nuestra nueva naturaleza nacida de Dios, la parte del espíritu. Entonces está el Jacob, que es el humano, el yo, y está Israel, que es la parte espiritual. En la analogía para nosotros hoy de la historia bíblica. Okay, en ese momento, cuando se le cambia el nombre, fue una forma de decirle a Jacob, ya no eres Jacob, ya no sigues siendo Jacob, ahora serás Israel. Jacob, que significaba susplantador, o que significa susplantador, es cambiado por el nombre de Israel, que es el que lucha con Dios, no contra Dios, sino con Dios. Lucha a la mano de Dios, con Dios, en el mismo bando de Dios. Pasó a ser Jacob de ser un controlador, de ser un rufián, de ser un carnal, a ser una persona espiritual, a estar del lado de Dios. Y así en nuestra vida, de igual manera,
Ahora, esta situación sucede, de este cambio de nombre, sucede por un quebrantamiento en Jacob. Jacob fue quebrantado para que el nombre se le fuese cambiado. Entonces, de igual manera, nosotros, para obtener un nivel mayor de alcance con Dios, requerimos un quebrantamiento que mengue el yo de una forma drásticamente, para que el espíritu tenga una relevancia. De alguna manera es como si también Dios te cambiase el nombre, adquieres una nueva personalidad, y si con cada quebrantamiento eres una persona diferente. Eres una persona que se asemeja más al Padre, a Jesucristo y al Padre eterno, porque es una victoria del Espíritu sobre la humanidad, sobre el yo y sobre la carne. Entonces vamos a ver esto, vamos a ver esta historia en Génesis capítulo 32, del versículo 22 al 30. Recordemos que Jacob le robó la primogenitura. Muchos años atrás, como tal vez no sé si 15 o 20 años atrás, del inicio de esta lectura, Jacob le había robado la primogenitura a Esaú. Esaú se la vende por un plato de lentejas, vende su primogenitura porque no fue un robo tan claro, ¿verdad? O sea, no fue tan robo, fue un medio robo. Esaú también la regaló de alguna manera, pero no fue así como lo vio Esaú al final, porque Jacob engañó al padre, al padre de los dos, a Isaac, que es era el padre de Esaú y de Jacob. Jacob engaña a Isaac, el padre, pues haciéndose pasar por Esaú. Se viste con vellos parecidos a los de Esaú, usando pieles de animales, para que Isaac le dé la bendición de la primogenitura. Bueno, y entonces suplanta Esaú y se la roba. Y ya cuando Esaú llega para querer pedir la bendición de primogénito, pues ya Isaac le dice que ya no la puede recibir porque él ya la dio, y que ya no puede retroceder las órdenes de bendición que había dado. A partir de ahí, Jacob salió corriendo porque Esaú lo iba a matar. Jacob sale corriendo, pasan los años y Jacob decide regresar otra vez. El temor de Jacob en regresar a volver a la misma tierra de sus padres, donde estaba Esaú, ya sus padres habían muerto. Pues obviamente que el temor de Jacob era el rechazo de su hermano, pero no solamente el rechazo de su hermano Esaú, sino pues el conflicto que iba a haber de que posiblemente Esaú lo podría matar. Entonces Jacob regresa con sus esposas, con sus hijos, con sus criados, regresa bendecido, regresa con mucha gente, y envía gente de él comisionada hacia Esaú, adelante de la caravana, varios días adelante, para aplacar posiblemente la ira de su hermano, porque él iba para allá. Jacob le responde que sí, que está bien, que va para allá, y le llegan los criados de Esaú. Le dice que sí, que va para allá. Entonces llegan los criados de Jacob y le dicen a Jacob: tu hermano dice que está bien, que viene al encuentro tuyo, pero viene con 400 soldados. Esaú era entonces un hombre que después de tanto tiempo que tenía un ejército.
Y entonces iba acompañado a encontrarlo, pero con 400 soldados. Eso espantó sumamente a Jacob. Le entró terror a Jacob. Y Jacob hizo la siguiente jugada. Y aquí viene el contexto, y le estoy contando el contexto de la situación, y aquí viene ya el desarrollo de lo que sucede, de cómo Jacob fue quebrantado y cómo le cambiaron el nombre, y la implicación que tiene que ver eso con el quebrantamiento en nosotros también, que yo les he estado indicando al principio de este mensaje. Entonces vamos por el versículo 22 de Génesis capítulo 32. Si tiene su Biblia, ábrala y la lee conmigo. Y dice así en la versión Reina Valera 1960. Y se levantó aquella noche Jacob, obviamente, y tomó sus 2 mujeres. Ahora, al día siguiente, cuando dice aquella noche, allá al día siguiente, se temía ya la llegada de Esaú con sus 400 hombres. Entonces vean lo que hace Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres. Ok, antes, interesante. ¿Por qué se levanta en la noche? ¿Por qué no lo hace en el día? Tenía miedo. Pero se le ocurrió en la noche una estrategia. Y si se levantó aquella noche, no dice se levantó aquella mañana, sino la noche. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Pasó el vado, un riachuelo, ¿no? Unos riachuelos allí. Vados es como una especie de riachuelo de Jaboc. Pasó el vado, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Es decir, pasó todo al otro lado de ese arroyo, pasó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y pasó todo lo que tenía allá, a ese lado. Así se quedó Jacob solo. Es decir, Jacob se quedó del lado de donde estaba primeramente. En otras palabras, hizo pasar hacia adelante en la noche. Ya en la mañana iba a llegar Esaú al encuentro con 400 hombres. Entonces hizo pasar a las mujeres, hizo pasar a sus siervas, hizo pasar hasta sus hijos adelante como carne de cañón, por así decirlo. Y todo lo que tenía lo hizo pasar allí. ¿Para qué? Y él se quedó atrás. ¿Para qué? Obviamente, creo que usted ya entiende, para aplacar tal vez la ira de Esaú, su hermano, que venía armado. Al ver a las mujeres, al ver a los niños, tal vez se iba a aplacar de alguna manera en la ira que percibía por la noticia de que venía con los 400 hombres a encontrarlo a él, su hermano. Entonces dice el versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, atrás, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ok. Esta historia no es muy explicativa, pero el Señor me fue enseñando lo que esto significaba. Jacob se duerme, o se trató de dormir, se quedó solo, se trató de dormir, pero se le apareció un hombre, un varón. Y cuando ese varón se le aparece, quien está luchando con ese varón no es que ese varón llega a luchar, sino que se asusta Jacob y comienza a pelear con él. Porque lo que Jacob pensaba es que posiblemente era su hermano que había llegado o era uno de los soldados de su hermano. Entonces así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Te pasaron peleando toda la noche. Jacob estaba peleando por su vida. El varón peleaba contra él. Y Jacob no se cansaba hasta que rayó el alba, hasta que amaneció. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él,
Ok, le voy a adelantar un poco la historia para simplificarla. Este varón que dice aquí la Biblia, este hombre, no era un hombre, era un ángel. Era un ángel. Era un ser espiritual, pues con un cuerpo pues manifestado, ¿verdad? No espíritu, espíritu. Luchó, peleó, pero obviamente Jacob no iba a vencer a un ángel. La intención del ángel no era pelear con Jacob, pero sí fue la intención de Jacob pelear con el ángel. ¿Te recuerden, Jacob representa a nuestro yo. Nuestro yo pelea con las cosas de Dios, así como Jacob peleó contra ese ángel toda la noche, hasta rayar el alba. De igual manera, nuestro yo no se deja, siempre va a pelear, siempre será contrincante de la parte espiritual, del espíritu, siempre será contrincante y no se va a dejar, no se va a dejar vencer, no, fácilmente, no se va a dejar vencer. Y cuando el varón vio que no podía con él, es decir, el varón que es el ángel no podía con él, entendamos algo. Cuando dice que no podía con él, no es que el ángel no podía, sino que el ángel no quería realmente vencerlo antes, sino que el ángel lo que hizo fue esperar hasta que rayara el alba. Entonces, cuando el varón vio que no podía, es decir, que no se rendía Jacob, es decir, que la carne no se rinde. El espíritu espera que la carne se rinda, pero no, la carne no se rinde. ¿Sí me voy explicando? Entonces, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo de Jacob. Versículo 25. Y lo descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, vean, si no podía, entonces porque a última hora lo descoyunta, lo desencaja de los huesos. Desencaja el hueso de todo el pie, del muslo, lo desencaja del cuerpo, del resto de la estructura ósea. Al desencajarlo queda totalmente sin mover el pie, lisiado, queda totalmente lisiado Jacob. Al estar así ya quedó vencido. Es decir, este hombre que es un ángel, que Jacob todavía no sabía que era un ángel, que peleaba contra ese ángel lo pudo haber vencido hace mucho rato atrás, desde el principio, pero no lo quiso hacer. Pero aquí lo pone como que el ángel no pudo. Una forma de decir de que fue insistente Jacob en mantener su posición y seguir peleando, sin el ángel usar un recurso mayor. Entonces, cuando lo descoyunta, cuando Jacob ve que este hombre lo descoyunta, Jacob entiende que no está luchando contra un ser humano, sino que está luchando contra un ángel. Entonces allí en el versículo 26 dijo, ok, antes de eso, entonces cuando es descoyuntado, antes de eso, cuando es descoyuntado, es lo que ocurre, es un quebranto, lo quebrantan, a Jacob lo quebrantaron allí. Al descoyuntarle el muslo, Jacob fue quebrantado. En ese sentido perdió. Jacob fue derrotado ahí. Interesante porque en este encuentro no se le pone a Jacob como que fue el derrotado, sino como que venció. Pero vamos a entenderlo por qué. Cuando él ve que es un ángel que lo descoyuntó, Jacob pierde todo allí. Toda su dignidad, pierde todo. Porque recuerden que su hermano va a llegar. Él pudo haber peleado de alguna manera con los pies bien, pero ya no puede pelear absolutamente nada. Ya así descoyuntado, Jacob es merced de todo lo que su hermano Esaú quiere hacer con él. Entonces ya Jacob está totalmente vencido humanamente. Fue un knockout ahí.
Se venció la humanidad de Jacob. Con eso se quebrantó la humanidad de un momento. Y en el versículo 26 dice, y dijo, el ángel dijo, déjame porque raya el alba. Es decir, ya no sigas, me voy. Ahora, ¿por qué le dice que no sigas? ¿En qué sentido? ¿Peleando? No, ya no es peleando. Ya lo que está haciendo Jacob es que no lo deja ir porque le sigue aquí hablando, dice, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob entiende entonces que es un ángel del Señor, un ángel de Dios. Entonces pide bendición. Se pasa, era contrincante, era hace poquito enemigo de Dios y ahora se pasa a la par de Dios juntamente con Dios. Entonces no te dejaré si no me bendices. Cuando él reconoce que este ángel viene del Señor, entonces el varón dice, versículo 27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, con el quebrantamiento viene una personalidad. Renace la parte espiritual, así con el quebrantamiento que podemos tener en el encuentro de la adoración, cuando estamos adorando, la experiencia a la cual Dios nos va a llevar. Si tú nunca has tenido un quebrantamiento, tú vas a llegar a esa experiencia. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, que significa el que lucha con Dios, no contra Dios, sino con Dios como compañero, es decir, el que se pasó de bando. Ahora está luchando, ahora luchabas contra Dios, ahora vas a luchar con Dios. De igual manera, el que es quebrantado, su yo queda anulado. En ese momento queda en un knockout y pasa a un nivel espiritual mayor para estar del lado de Dios, para que el Espíritu sea el que gobierne a la persona, el alma de la persona. ¿Qué le dice? Entonces, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero no es contra Dios. Ahora, has luchado y has vencido. Ahora, ¿en qué has vencido? ¿Tú ves que aquí Jacob venció? No, tú no ves aquí Jacob venció. Tú no ves a Jacob que venció. Bueno, ya no se llama Jacob, ya ahora se llama Israel. Porque has luchado y has vencido. ¿Qué significa que has vencido? Que fue fulminado tu yo. Y quisiste bendición. Quisiste bendición. Quisiste ir más allá con el Señor. Quisiste la bendición de Dios. Quisiste la intimidad. Quisiste la profundidad de la adoración. Entonces te dan un nombre diferente. Significa un destino diferente. Significa una personalidad diferente. Significa nuevos caminos, nuevas puertas que se abren. Todo eso sucede después de un quebrantamiento, cuando el espíritu quebranta el yo. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No le responde el nombre, pero lo bendice. En otra versión, una versión internacional dice, ¿y tú cómo te llamas? Le pregunta a Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Entonces se corrobora la sospecha clarísima que Jacob tenía de que era un ángel con el que estaba peleando, porque recibe la bendición. Ahora está del lado del bando de Dios. Estaba contrario, ahora está del lado del bando de Dios. Ahora se llamaba Jacob, ahora se llama Israel. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, va lo que dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
En la otra versión, Nueva Versión Internacional, lo dice más claramente. Dice, Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Sí, Dios no quiso matar a Jacob, sino que lo quebrantó. Así como el espíritu no es que mató al yo, sino que lo quebrantó, lo noqueó. Le dio un golpe fulminante donde va a estar allí en el suelo durante un buen tiempo. Aunque se levanten otra vez en otro momento, habrá diferentes eventos de quebrantamiento para ir a una adoración más profunda con Dios. Bueno, esta es la explicación espiritual de Génesis capítulo 32, del 22 al 30 para el día de hoy, aplicada a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Con esto quiero ejemplificar la experiencia que Jacob tuvo, que ahora ya no se llama más Jacob en este momento más, sino que a partir de ahí se le llamó ahora Israel. A partir de ese momento, ese cambio de nombre, todas las cosas cambiaron en Jacob. Cuando Jacob sucede eso, él pasa hacia adelante, ya no permite que sus hijos y sus esposas encuentren a Esaú, no, ahora él pasa hacia adelante, seguramente renco, o no sé de qué manera, alzado por sus criados, de alguna manera pasa él hacia adelante y lo mira Esaú. Y Esaú, en vez de matarlo, en vez de pelear contra él y darle el escarmiento por el odio que posiblemente sentía, Esaú siente compasión. Es tocado por Dios y Esaú siente compasión y más bien con todos los soldados en que llegó, y más bien llega y hace las paces con su hermano, abraza a su hermano, lloran los dos juntos y pues hacen las paces de todo lo que habían pasado ya unos 15 a 20 años atrás. A partir de allí todo fue diferente para Jacob, que ya no se llamaba Jacob porque fue cambiado de nombre por Israel, y se abrió el destino espiritual del plan que sí era de Dios a partir de ese momento. Antes los planes eran sus propios planes de Jacob, fue su propia vida, lo que él quiso fue sus propias metas, sus propios sueños. Ya a partir de ahora, de ese momento, cambió todo. El Jacob humano, que siguió siendo con ese mismo nombre, pero que ya Dios le había cambiado al nombre de Israel, comenzó a cumplir todo el propósito y el plan que Dios tenía para él. Y a partir de ahí vinieron las 12 tribus de Israel. Por eso se llama Israel, porque fue el nombre que adquirió Jacob después del quebrantamiento. Sirva este mensaje como base para que usted entienda que el quebrantamiento es un evento que usted va a tener si usted está practicando la adoración que hemos estado enseñando. Va a llegar un momento en esa práctica de esa adoración que Dios va a tocar su yo y lo va a quebrantar. ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, de que cuando usted tenga ese quebranto, usted lo va a comenzar a percibir, porque va a comenzar a llorar, le va a doler, porque va a ser una muerte la que va a suceder ahí de su yo. Va a sentir usted como que es arrancado de usted mismo, como cosas y costras que se arrancan de lo más profundo de su ser. Y usted va a sentirse movido espiritualmente de tal manera que usted va a caer, muy posiblemente no va a estar parado, va a caer postrado en el suelo, tocado por la presencia de Dios, pero con el efecto de estar arrancando todo lo cochino, todo lo malo que hay ahí en usted. Y usted va a percibir eso. No sé si usted ha tenido esa experiencia y ha tenido un camino de adoración en su vida y nadie se le explicó esa experiencia.
Tal vez usted ha tenido un camino de adoración, pero no ha llegado a una adoración profunda porque le falta la experiencia del quebranto. Cuando eso sucede, usted sabe que es como una muerte la que ocurrió en usted. Usted se da cuenta de eso. Posiblemente va a estar en el suelo llorando amargamente porque se ha sentido como morir. Y al mismo tiempo va a sentir cómo el Espíritu Santo lo levanta y le da una vida diferente en ese momento. Lo comienza a levantar y así como cayó noqueado, así como muere ese Jacob, se levanta el Israel. En ese momento usted va a ser levantado y usted va a ser vivificado y usted va a comenzar entonces a alabar y glorificar a Dios por lo que sucedió. Esta experiencia a mí me sucedió ya hace muchos años atrás, muchos años atrás. No lo entendí, no entendí la experiencia. Yo la viví, pero el Señor luego me la enseñó. Y me la enseñó usando Génesis capítulo 32, del 22 al 30, precisamente con esta historia. La historia de la descoyuntura del muslo de Jacob. Y me dijo, ese es el quebrantamiento que tuviste. Entonces se lo enseño también yo a usted para que le sirva de enseñanza y sepa que esa experiencia es necesaria. Es un requisito para poder tener y llegar a una oración profunda con el Padre. Hasta aquí es el mensaje de hoy. Espero que lo reciba en su corazón, lo atesore y anhele usted ser quebrantado por el Señor. Ahora que entendemos y conocemos que este es parte del proceso de este camino hacia una oración profunda, ahora que antes yo no lo conocía, que era parte, simplemente me sucedió, pues creo que podemos pedirlo. Podemos pedir al Señor, si estamos adorando, podemos pedir, Señor, quiero que me quebrantes. Creo que es importante pedirlo. Quebrántame, Señor, porque en el quebrantamiento va a haber una transformación. Se va a quebrar tu yo y va a haber una transformación radical de tu persona. Eso te va a llevar a niveles de adoración inimaginables con el Padre. Ahora, no solamente un quebranto puede haber. No, pueden haber varios quebrantos. Y yo espero que si tú llegues a ese quebranto, no sea el primero y el último quebranto, sino el primero de varios quebrantos para que escales en los niveles de adoración profunda. Con esto terminamos el mensaje de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra que hemos enseñado. Te pido, Espíritu Santo, que le des a mis hermanos el anhelo, el deseo de llegar a las profundidades y a la intimidad mucho más allá de lo imaginado con tu persona, y que tú los lleves al encuentro que tú quieres, donde van a ser quebrantados así como lo fue Jacob y fue cambiado su nombre, que también tú les cambies el nombre a todos aquellos que te anhelan y desean tener ese encuentro profundo con tu persona. Se ha hecho así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.